Listo. Ah, ya parece que está en directo. Listo, yo creo que ya vamos iniciando. Muchas gracias a todos por su espera. Entonces, vamos entonces dando inicio a la resolución que nos convoca el día de hoy, que es la resolución CREC 101-27 del 2022, por medio de la cual se establecen algunas modificaciones sobre la resolución de tarifas para hacer algunas modificaciones de la misma. Clary, espera, es que no sé si nos están viendo. ¿Nos pueden informar si nos están viendo? Espérate, es porque me intenté conectar y no me aparece todavía en la pantalla. Ah, ya sí. Listo, Clary, ya sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Muchas gracias por atender nuestro llamado hasta a la reunión del día de hoy. Hoy nos convoca la resolución CREC 101-27 del 2022, por medio de la cual se establecen algunas modificaciones sobre las tarifas por medio de unos factores que vamos a ver en el transcurso de esta sesión, y la CREC lo estableció de manera voluntaria. Por lo tanto, los agentes que deseaban acogerse a esta medida transitoria de modificación de tarifas, así lo tenían que establecer por medio de un comunicado para poder dar aplicación a la misma. Debido a los tiempos en que salieron las resoluciones y la 27 y sus distintas modificaciones, pues solo hasta hoy logramos convocarlos a todos para contarles de manera muy precisa cómo va a ser la aplicación de toda esta resolución, y asimismo esperamos su participación y todas sus inquietudes son bienvenidas. Esperamos podérselas contestar a todas durante este foro, y las preguntas que no alcancemos a contestar, pues se las estaremos enviando luego vía correo electrónico. Bueno, Carolina nos acompaña el día de hoy y ella es quien nos va a ayudar con este tema. Dale, Caro, adelante. Listo, pues la idea es que nos vayan enviando pues las dudas y al final pues las vamos recopilando y las vamos resolviendo. Entonces, pues vamos a iniciar, pues como nos introdujo Clarita, la idea es hacer la socialización de la aplicación por parte del LAC de la resolución CREC 101-027 y sus modificaciones. Entonces, el contenido pues, de este webinar es este contenido. Vamos a hablar pues inicialmente de los plazos y publicaciones, como de la aplicación de la resolución, y luego vamos a ver el impacto de la modificación en los factores en cada uno de los cargos, inicialmente STN, luego STRCL y finalmente el cargo CEPRO. Listo, entonces, en cuanto a los plazos y las publicaciones, la resolución nos trae como dos fechas relevantes. La primera es el 7 de octubre del 2022, el cual era el plazo que la resolución establecía para que los agentes informaran a la CREC con copia a la SUPER y al LAC de pues como de la aceptación del ajuste en los cargos. Esto fue pues hasta el 7 de octubre. Posteriormente la comisión hizo la publicación de la resolución CREC la circular, perdón, de la circular 095 del 2022, en donde pues se aclaran cuáles fueron los agentes que sí se acogieron, tanto los transportadores nacionales como los operadores de red, y en particular en los operadores de red hace la diferenciación de los ORs que no se acogieron y ORs de los cuales no hubo pronunciamiento, pero pues igual tienen el mismo efecto, y es que no se les aplica los factores establecidos en la norma, ya que la norma todo el tiempo aclara que es una resolución opcional y solo para los agentes que deciden hacer uso de esta opción se les aplica.
Listo, la segunda fecha importante que traía la resolución es el 14 de octubre, fecha pues que pasamos el viernes anterior, en donde hicimos la publicación del recálculo de estimados de STN y STR y la publicación de los cargos definitivos del SDL para octubre y de CEPROC para noviembre. Esta publicación, factores de indexación, para los agentes que hicieron uso de la opción, pues que decidieron acogerse a la opción establecida en la norma. Y listo, entonces, esas fueron como las dos fechas relevantes que dio la comisión, pero entonces en cuanto a la aplicación, tenemos que la aplicación es mínimamente por un año para los agentes que se acogen, entonces para estos agentes se tendrá esa modificación temporal en los factores de indexación entre octubre del 2022 y octubre del 2023. La resolución también aclara que cuando se requieran ajustes de estos meses, o sea, es de estos meses, se van a considerar esos nuevos factores de indexación. Obviamente, pues todo el tiempo aclaro que esto aplica solo para los agentes que se acogieron y decidieron hacer uso de la opción. Finalmente, para los agentes que no se acogen a la modificación temporal, se seguirá aplicando los valores establecidos en la 15 para los operadores, pues para la distribución, y en la 011 de 2009, pues para los transmisores nacionales. Finalmente, la resolución pues da una opción y es que en caso de que alguna agente, después de finalizado este mínimo año pues de vigencia, si alguna agente quiere continuar con esta aplicación transitoria, lo puede seguir haciendo y debe hacer pues como la comunicación antes de finalizar el periodo que se cumpliría en octubre del 2023. Listo, entonces eso es en cuanto a las aplicaciones. Bueno, entonces ahora ya vamos a ver cómo son los cambios, pues directamente sobre los ingresos. Realmente esa modificación es sobre la actualización de los ingresos que trae pues, su consecuencia sobre los cargos en todos los niveles de atención. Entonces, vamos a iniciar con el STN. Esto está regulado en el artículo 5 y son el ajuste a las variables de la transmisión de la resolución CREC 011 de 2009 a solicitud de los transmisores nacionales. Entonces, como decíamos, siempre es a solicitud porque los agentes deciden acogerse a la resolución. Entonces, específicamente se modifica la liquidación mensual del ingreso, que está establecida en el numeral 1.4, en donde se reemplaza el factor de actualización que utiliza un IPP base a un IPP del mes anterior al mes del cálculo del ingreso, y este se reemplaza por este conjunto de factores. Entonces, este factor, pues listo, se reemplaza, que busca hacer una actualización hasta un mes M de referencia con el IPP que veníamos usando, que es el IPP preliminar de oferta interna. Luego hace una actualización con el IPC hasta el mes CB, que es como un mes de corte que establece la resolución, el cual es septiembre de 2022. Y a partir de ese mes CB empezamos a hacer una aplicación del mínimo entre la actualización del IPP de industria y el IPC para finalmente obtener la actualización de los ingresos. Aquí también tenemos un factor que es el factor pues que era una opción que se les da a los agentes, en este caso para los transmisores, y era dar como un valor de actualización. Sin embargo, pues los agentes pues no tuvimos pues ninguna propuesta por parte de los transmisores. Listo, y ya pues en caso ya del ingreso regulado, la resolución pues explícitamente dice que solo se afectan las compensaciones aplicadas a los activos que hacen parte de las bases por aprobación de ingresos particulares. Entonces esto aplica solo para esos activos, los que hacían pues parte de la base de aprobación, y se aplica el mismo factor, o sea, el factor es equivalente, o sea, lo que estamos haciendo es reemplazar el factor que venía definido en la resolución CREC 011 por este nuevo factor que nos permite aplicar un mínimo para no tener pues este factor de indexación tan alto que se estaba dando con el IPP de oferta interna, que era el que se venía aplicando.
Listo. Finalmente, el último cálculo que se afecta a los transmisores nacionales es explícitamente pues, la ecuación 2.3 del anexo general de la resolución CREC 011. Sin embargo, este es el PAOM que es reportado, pues es calculado y reportado por los transmisores nacionales. Por tanto, pues acá no lo traemos porque no es una aplicación por parte del LAC. Listo, vamos. Bueno, entonces, pues esto que les resalto en ambos cuadros, morados, pues es como la modificación que realiza la resolución sobre las fórmulas que ya tenía la resolución CREC 011 2009. Y pues estos son los factores, pues estas son como las convenciones de estos factores, en donde tenemos el IPP normal, pues sin el asterisco, que es el de oferta interna preliminar, que es el que veníamos usando en el LAC. El IPP asterisco es la serie industria dentro de oferta interna, que también utilizamos el preliminar. IPC es el índice de precios al consumidor. MSB, en este caso es septiembre de 2022. M referencia para los transmisores nacionales también es diciembre de 2020. Y listo, pues eso es como tal la modificación sobre la resolución CREC 011 de 2009. Listo, entonces ya vamos a, a socializar el ajuste de las variables de distribución de la resolución CREC 015 de 2018. Y esa solicitud de los operadores de red. Entonces también lo mismo, pues vale la pena recordarlo, solo se aplica sobre los operadores que deciden hacer uso de la opción, que expresaron de manera directa a la CREC o copia LAC, que querían acogerse a estos factores. Entonces, bueno, digamos que en esta tenemos un doble efecto. Entonces, digamos que el efecto directo es que se reemplazan los factores de indexación, en particular, pues para algunas fórmulas es la variación del IPP entre el mes anterior del cálculo y el IPP base. En particular, para el cargo CPROC se utiliza el mes -2, entonces por eso tenemos este segundo factor que es IPP del mes M-2. Y para los factores, en particular para el cálculo del DTCS en el SDL, se aplica este IPP del mes M-1 y el IPP del año anterior. Entonces, por un nuevo caso, según sea, por un nuevo factor, según sea el caso que ya les voy a explicar. Y listo, tenemos un segundo efecto que es en particular sobre los ingresos para nivel 1, 2, 3 y 4, donde la resolución resalta que la fracción correspondiente a los activos de la variable BRAEN será indexada a partir del mes de referencia con el índice de precios del productor correspondiente a la serie industria. Entonces, pues para hacer esta aplicación nosotros hicimos una solicitud de concepto que la CREC nos respondió en el concepto pues S220, perdón, S 2022-004-742, el cual compartimos a los agentes que decidieron hacer uso de la opción, pero que igual pues aquí ya van a ver cómo se aplica, que fue la respuesta que nos dio la comisión de cómo aplicar eso sobre la variable BRAEN, o sea, cómo aislar la variable BRAEN para aplicarle a esa porción únicamente la actualización con los IPP, o sea, con la variación de los IPP de la serie industria. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo es este efecto. Entonces, bueno, inicialmente vamos a iniciar con los ingresos del nivel de atención 4, pues estas tres fórmulas hacen referencia al efecto sobre los cargos del STR. Entonces, bueno, el primer efecto, pues como que vemos directo que nos dice la resolución es reemplazar la actualización del IPP del mes anterior sobre el IPP base por este factor que hace pues algo similar a lo que veíamos en el STN, que es utilizamos el IPP preliminar de oferta interna, que es el que veníamos utilizando, para actualizar hasta el mes de referencia. Luego con el IPC se actualiza hasta el mes de corte, pues el mes CB, que es septiembre de 2022, y a partir de este mes aplicamos el mínimo en donde cada mes se evalúa cuál es la menor variación entre el IPP, serie industria, IPC, y también tenemos un factor, que es un factor propuesto por el OR, pero tampoco pues recibimos factores, entonces esto se dará aplicación sobre el mínimo entre el IPP de la serie industria y el IPC. Y tenemos este segundo efecto del que hablábamos, que es que la parte del BRAEN
y en el concepto la comisión nos informó que también debemos incluir el efecto del RCNA. Entonces aislamos tanto el brain como el RCNA, y esta parte, pues con sus respectivos productos, pues ya que el brain es por la tasa de retorno y toda esta porción es con un factor de mensualización, lo debemos actualizar desde el mes de referencia con el IPP de la serie industria. Entonces esto es lo que, pues acá lo pusimos como el paso a paso, que es reemplazamos en este indexador directamente el IPP de la serie industria, y el mínimo, pues ya no debemos aplicar el mínimo porque nos dice que para esta porción se debe actualizar con el IPP de la serie industria. Entonces así queda el indexador para esta porción de estos activos. Bueno, aquí evidentemente pues esto se puede cancelar con esto, pero pues lo dejamos así expresado para que ustedes vean la aplicación, pero obviamente pues sí se pueden cancelar. Listo, entonces esta es la aplicación sobre el ingreso mensual del nivel de tensión 4. Bueno, por su parte, para la aplicación del BHRC, también se hace la distinción entre los activos que hacen parte del BRAEN y no hacen parte del BRAEN. Entonces, para los que no hacen parte del BRAEN, que es la base regulatoria inicial, se aplica el factor con el mínimo, pues que él hace una parte en IPC, y cada mes aplicamos el mínimo entre el IPC y el IPP de la serie industria. Y para los activos que no hacen parte de esa base regulatoria inicial, que son los que hacen parte del BRAEN, les aplicamos el factor, el segundo factor, que es el que acabo de explicar. Listo. Bueno, también es importante como aclarar que, como dice la resolución, el ajuste no aplica para los activos construidos mediante convocatorias. Bueno, finalmente aquí están pues como las convenciones, en donde el IPP hace referencia al de oferta interna preliminar, cuando tiene asterisco serie industria preliminar, IPC, índice de precios del consumidor, mes CB, septiembre de 2022, y en este caso el mes de referencia es un mes que escogió cada operador de red cuando envió la solicitud de acogerse a la opción, y es un mes entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Entonces este mes ya es particular para cada operador de red. Listo, entonces con el fin de que hagamos como una comparación de cómo estaba la fórmula anterior, pues aquí la idea es mostrarles pues cómo está el ingreso en la resolución CREC 015 de 2018. Entonces este es el ingreso que le aplica a los operadores que no se acogieron a la opción, pues que decidieron no tener esa modificación en los factores. Entonces, para compararlo versus lo que acabamos de ver, entonces lo primero es que se hace el cambio de este factor de indexación, o sea, ya no se actualiza con IPP del mes anterior sobre IPP base, sino que se actualiza con eso que tenemos acá en los recuadros morados, ¿cierto? Que básicamente pues, es lo que nos dice la norma. Adicionalmente, la segunda modificación es la parte de extraer el BRAEN para hacer la actualización con el IPP de la serie industria. Entonces, para eso, pues acá les presentamos como la desagregación del IAA con el pues de que se pueda identificar cómo se extrae esa porción del BRAEN y el RCNA, que fue lo que nos dijo pues la comisión en el respectivo concepto. Entonces, pues reemplazando el ingreso anual y reemplazando la variable de la base regulatoria de activos, aquí ya es donde encontramos el BRAEN, pero como la comisión también hace referencia al RCNA, debemos de descomponer la recuperación de capital, tanto que está incluido dentro de la variable BRAE como la que está incluida dentro de la variable BRA, pues o base regulatoria de activos. Finalmente esta es la ecuación completa, donde ya tenemos todo reemplazado, entonces debemos como poder como restar estos componentes que son los que se deben actualizar de manera independiente. Entonces por eso acá nos queda el BRAEN con el producto de la tasa de retorno, el RCNA con signo negativo con la tasa de retorno y el RCNA sin factor.
Finalmente así llegamos a este factor que restamos del ingreso anual, que es la tasa de retorno por el BRAEN, más 1 menos la tasa de retorno por el RSNA. Entonces, lo restamos del ingreso para finalmente incluirlo por fuera con su propio factor de indexación. Ese fue pues como el proceso para poder llegar a eso, pero eso fue lo que nos respondió la comisión dentro del concepto. Listo, entonces eso es como el tema en relación con el nivel de tensión 4. Ya vamos a irnos al SDL, que, bueno, inicialmente en el nivel de tensión 1, como tenemos el cargo separado para administración, operación y mantenimiento, inversiones aparte, entonces en particular para el ingreso por AOM, hacemos el reemplazo directamente. Acá no tenemos el efecto de la variable BRAEN, entonces solamente es un reemplazo del indexador del mes anterior sobre el IPP base por el factor que nos dice la resolución, que aplica lo mismo. Hacemos el indexador hasta el mes de referencia con el de oferta interna preliminar, luego el IPC, y finalmente se aplica el mínimo de acuerdo pues como lo va diciendo la norma. Espérenme. Entonces, esta es como la parte que nos modifica la nueva resolución, que es lo que está en el recuadro en morado. Bueno, vamos a ver que ya para los ingresos de nivel de tensión 3, 2 y 1 es algo muy similar a lo que ya expliqué con más detenimiento en el nivel de tensión 4, pero pues igual vamos a verlo. En el nivel de tensión 3 también tenemos el factor que fue reemplazado por el indexador del mes anterior sobre el mes base, y tenemos el efecto de la variable BRAEN y RCNA que debemos extraer del ingreso anual y agregarla aparte con el fin de poderlo indexar desde el mes de referencia. Por eso es aquí desde el mes de referencia con el IPP de la serie industria. Tenemos las mismas convenciones, digamos que ya pues en el marco de la 15 tenemos las mismas convenciones y aplica pues de manera similar. Ya llegando al nivel de tensión 2, realmente pues es muy similar, ya que el nivel de tensión 2, 3 y 4 tienen casi el mismo ingreso. Entonces hacemos lo mismo. Se reemplaza el factor de indexación que tiene la 15, que es la variación entre el mes anterior y el mes de la fecha de corte, por este factor que incluye la actualización hasta el mes de referencia con el IPP de oferta interna preliminar, luego utilizamos el IPC hasta el mes de corte y a partir del mes de corte empezamos a aplicar el mínimo, pues ya que como nos mostró la comisión, pues ya la variación ha sido diferente para el productor y el consumidor. Entonces, pues esta era la idea de reflejar acá el mínimo. Y en el nivel de tensión 1, pues la fórmula cambia ligeramente, ya que acá no tenemos el ingreso de operación y mantenimiento, ya que este ingreso se remunera por el cargo, pues por el CDA, que ya lo vimos, pero la parte del ingreso anual sigue siendo equivalente, seguimos teniendo un ingreso anual al que le vamos a disminuir el BRAEN y el RCNA, ya que esto lo vamos a tener aparte para poder hacer la actualización directamente con el IPP de industria, como lo dice la norma. Listo, ya haciendo un cambio, pues ya un poquito algo distinto, porque ya terminamos los ingresos, que es parte de lo que establece la resolución. Para el tema de los incentivos de calidad, la resolución establece un indexador un poco distinto, ya que no estamos reemplazando una tasa, sino que estamos reemplazando un IPP directamente. Entonces ya aquí no tenemos una tasa, sino que tenemos el IPP del mes de referencia, en donde lo aplicamos tanto para el producto del DTCS, que sin la resolución es el IPP del mes anterior al de cálculo, y lo aplicamos también para el denominador de esta variable de compensaciones no pagadas, el cual es reemplazado por este factor que se aplica sobre el IPP del año anterior. Entonces, digamos que se aplica similar. La idea es hacer uso de la variación del IPP
de la serie industria, o sea, de oferta interna serie industria y del IPC. Listo, finalmente aquí pues en las diapositivas también les compartimos las convenciones en donde el IPP es el de oferta interna preliminar, que es el que hemos venido utilizando en el LAC, asterisco serie industria preliminar, IPC, el índice de precios al consumidor, MSB es fijo para todos, la resolución lo fija, septiembre de 2022, y el mes de referencia también los agentes pues lo eligieron para, en el caso de los operadores de red. Listo, aquí pues en especial pues queremos hacer énfasis sobre los ingresos mensuales, ya que son las ecuaciones que tienen más afectación sobre, pues con la resolución, ya que no les modifica únicamente el indexador, pues sino que también les aísla el efecto de la variable Brain, haciendo uso pues haciendo uso de el indexador únicamente para la serie industria. Entonces acá resaltamos que la modificación pues principal fue sobre los indexadores, pero también hay un efecto sobre el ingreso anual. Listo, ya pasando por el SDL, llegamos a la variable CPROC, en donde la modificación en particular sobre el numeral 7351 se hace sobre el indexador, pues el factor que tiene CPROC. CPROC tiene la particularidad de que cada mes se calcula el mes siguiente, entonces pues también debe tener un cambio sobre su cálculo, en donde no se utiliza el IPP del M-1, sino el del M-2, entonces la resolución pues hace como la claridad del factor que se debe utilizar, pero al final pues es similar el efecto porque lo que buscamos es hacer una actualización hasta el mes de referencia con el IPP de oferta interna preliminar, que es el que siempre hemos utilizado, el IPC hasta el mes CB, que es como un mes de corte, que es septiembre de 2022, y ya a partir de este mes empezamos a aplicar el mínimo entre IPP serie industria e IPC. Entonces, esto que está pues en el recuadro morado es justamente, la porción, pues es la parte de la fórmula que se modifica por el indexador anterior. Y pues acá les comparto las convenciones, que son las que hemos venido, he venido presentando en las últimas diapositivas desde que estamos en la resolución CREC 015. Listo, pues ya estamos finalizando, o sea, ya les socializamos las aplicaciones sobre las fórmulas que nos llama la norma. Igualmente, pues queremos resaltar que hay dos ecuaciones que no son responsabilidad del LAC y que pues será responsabilidad de los agentes cuando reporten las respectivas variables, que son pues, la aplicación del 2.3, que es el porcentaje de AOM para el caso de los transmisores nacionales, y del ingreso por respaldo, que es el numeral 10.1, pues que hace parte del cálculo del ingreso de respaldo para los operadores de red. Listo, esto pues era como todo, pues como la aplicación que hemos dado desde el LAC. No sé, Clarita, José. Ahora no estamos viendo preguntas en este momento en el chat, no Ok. nos han llegado inquietudes todavía. Listo, pues no, algo más que como para contarles es que ya pues a partir de la publicación que se hizo el 14, ya van a ver reflejado eso sobre los agentes que se acogieron, entonces ya como les explicaba al principio, durante todo este año, desde octubre del 2022 hasta octubre del 2023, pues se tendrán estos ajustes a los factores por parte del LAC, a los cálculos de los agentes que se acogieron, y ya pues ya la circular de la cree que está publicada, entonces cualquier agente pues puede entrar a ver, pues cualquier agente o ente que quiera saber quiénes se acogieron está en la circular. Caro, Y listo. ya tenemos una pregunta por acá. Okay. Dice, ¿es posible que dentro de la publicación que realiza el LAC de los cálculos preliminares y definitivos de los cargos de distribución se incluyan todas las variables que se adicionaron con la 027, como los IPP industria, IPC, etcétera?
Listo, qué buena pregunta. Y la respuesta es que sí, sino que en esta primera publicación pues no tuvimos el suficiente tiempo, por lo que decía Clarita que esta resolución pues fue con pues con muy corto tiempo de implementación pues para nosotros, ya que ustedes saben que nosotros tenemos aplicativos en donde hacemos los cálculos de los cargos y también nos permiten hacer las publicaciones que hacemos cada mes. Entonces, eso sí se va a tener en cuenta. La idea es que desde el próximo mes ya se estén haciendo las publicaciones con todos los IPPs, o sea, se tendrían los IPPs de industria, el IPC, el IPP del mes de referencia y del mes de corte, pues para que sean más fácil de replicar los cálculos, sino que en este primer mes, pues no nos dio el tiempo suficiente para ya tenerlos en la publicación del viernes, pero sí se continuarán publicando. Gracias, Caro. Sí, así es. Mientras vamos mirando más preguntas, pues les contamos que efectivamente, así como ustedes, pues me imagino, tuvieron que hacer sus ajustes y todo de manera muy rápida, nosotros también tuvimos que hacer ajustes muy puntuales en los sistemas de información solo para lograr cumplir con el hito regulado, que era hacer esa publicación el 14, pero no alcanzamos a modificar todo de tal manera que les pudiéramos publicar todos los insumos. Pero la idea es que ya para la siguiente publicación lo podamos hacer. Estamos mirando si hay más preguntas. Claria, me pareció uno. Ramón, Espéreme un ¿tú la ves? momento. Sí, ¿La leo? Pues, sí, mira, ya la estoy viendo acá. Considerando lo que indica el literal 4 del numeral, será el literal F del artículo 3 de la resolución 31 del 2022, informar la disminución de los cargos de distribución y transmisión por la aplicación de lo previsto en esta resolución frente a los valores preliminares publicados por el LAC. Los valores que publica el LAC como preliminares corresponderán a los cargos sin tener en cuenta la medida transitoria de ajustes de los factores de indexación. Entendemos que la norma busca que los comercializadores relacionemos a los clientes el valor que disminuyen los cargos con la medida. Pero no entiendo bien cuál es la pregunta. aunque, aunque yo vi otro claro. Bueno, venga, yo respondo primero ese otro y ahorita respondemos eso. Aunque sí, es que parece como partido. No sé si la pregunta está partida, yo la veo como completica. Ah, pero a ver, entonces lo que dice, los cargos sin tener en cuenta. Ah, ya. No, pero la pregunta dice, los valores que publique la como preliminares corresponderán a los cargos sin tener en cuenta la medida transitoria de ajustes a los factores de indexación. No, pues a partir de ahora, tanto preliminares como definitivos se verán afectados por la medida, por la nueva medida. O sea, en ningún momento para un operador que ya esté acogido a la resolución o para un transmisor que ya esté acogido a la resolución, se va a, pues se va a publicar sin la medida, no, siempre se va a publicar con la medida. Em, pues esa es como, pues esa es como la respuesta, siempre se va a publicar con la medida. Ya en el caso de, pues, de hacer un cálculo con la medida anterior, pues igual dentro de las publicaciones se van a seguir publicando los IPPs que se utilizan para los operadores que no hacen uso de la opción, entonces con esto sería posible pues hacer la réplica del cálculo anterior, pero a partir del LAC, no, pues la publicación del LAC siempre va a considerar los factores según el agente, si el agente se acogió con los factores de la 27 modificado por la 31. Exacto, ya sí para los comercializadores de manera puntual, se debe hacer alguna aplicación que requiera hacer como alguna distinción o alguna consideración, pues esa no digamos que desde el LAC no la estamos aplicando porque nosotros llegamos pues como hasta la publicación de los cargos como tal. Ya el traslado al usuario final, pues ya es una responsabilidad directa de los comercializadores. Listo, Claria, aquí veo una, pero no sé si también está partida, porque dice, es decir,
a nivel de IAA, o sea, de ingreso anual, ¿debemos seguir igual o si vamos a tener una diferencia con el cálculo de los cargos en la forma anterior? Entonces, bueno, nosotros, no, el IAA se va a seguir publicando dentro, o sea, dentro de la publicación del SDL, nosotros en algún punto se hace la publicación del IAA. El IAA va a seguir siendo el mismo, sino que en la aplicación para el ingreso mensual hacemos la separación de la parte del Brain para hacer la actualización, como nos dice la resolución, con el IPP de la serie industria. Pero la variable de ingreso anual sigue siendo la misma. Entonces, no va a haber modificación sobre el IAA. Claro, hay otra del Brain, ¿la ves? Sí, dice, la Brain la están indexando con el IPP del mes de referencia relacionado por el OR como IPP base. Y de ahí en Seleccionado por el OR. adelante, seleccionado por el OR como IPP base. Y de ahí en adelante con IPP de serie industria para traerlo a corrientes. Entonces, como, Clarita, vayas viendo mi presentación, ¿cierto? Yo me puedo volver. Sí, dale, sí. Listo, espérate, lo pongamos. Pongamos el último. Pero aquí lo vemos. Entonces, para la variable Brain se aplica este indexador, en donde pues sí es lo que, pues básicamente lo que dice el comentario, que hasta el mes de referencia se trae con el IPP de oferta interna y a partir de ese mes ya se utiliza el de serie industria para traerlo al mes, pues al mes anterior del mes de cálculo, que es el IPP que conocemos cuando estamos haciendo el cálculo. Entonces, dice, tenemos pues ese punto medio que es el mes de referencia, con el que se utiliza el IPP de oferta interna preliminar y ya a partir del mes de referencia, que es este asterisco, hasta el mes anterior de cálculo, se viene con el IPP de industria. Listo, claro, ese también sería como... No Listo, veo Caro, como más. estamos buscando más preguntas, a ver si por acá de pronto hay alguna que se nos haya quedado, pero no estamos viendo más preguntas. Entonces, bueno, recuerden que este espacio es para que ustedes realicen todas las consultas que tienen sobre la aplicación de esta norma. Es una norma pues que salió hace muy poquito, entonces no sé pues si todos han estado pues como al tanto de la misma. Mm, en caso de que no hayan más preguntas, pues vamos ya dando cierre a esta sesión. Mm, no sé, Caro, si tú estás viendo, yo no estoy viendo más preguntas en este No, yo no momento. veo más. Ya dejé de compartir. Sí, Listo. listo. Muchas Bueno, gracias a todos por entonces, la asistencia. muchas gracias a todos por asistir a este espacio. Eh, esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes y pues vamos dando cierre entonces al evento. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir y feliz tarde para todos.